Cabrera, Guadalupe Correa Cabrera, con una magistral participación para desenmascarar a estos personajes. ¡Fuera máscaras! Con eso saludo al doctor Ángel Valderas Puga. Si alguien sabe precisamente de hidrocarburos, si alguien sabe de energía, si alguien sabe de estos temas, es el doctor Ángel Valderas Puga, miembro de esta familia sin censura, profesor universitario. Querido doctor, ¿cómo ves esto de desenmascarar? Yo sé que tú eres muy propio, pero yo lo voy a decir con todas sus letras, a cabrones y cabronas que siguen lucrando con esos privilegios que tuvieron. ¿Cómo te va, doctor? Mira, hola Vicente, pues aquí regresando del norte, estuve en Culiacán el fin de semana y posteriormente me di un salto a Ciudad Obregón a platicar justamente de la reforma energética. Había productores del Valle del Yaqui, en Culiacán fue la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso, y luego además pláticas para gente común y corriente. Sí, mira, la semana pasada yo estoy ahorita todos los días colaborando con TV Capital 21, televisión abierta de Ciudad de México, gracias a la invitación del noticiero, Azul Alzaga, Juan Becerra, y yo justamente la semana pasada les decía lo que dijo Lourdes Melgar. Yo desde la semana pasada detecté desde el primer foro, como diría un amigo, José Luis Ruiz, oaxaqueño, que vive en Querétaro, Vicente, público, los patos sacaron las cabezas. Los patos sacaron las cabezas. Es decir, toda esta serie de personajes que estuvieron detrás de la desastrosa reforma energética de 2013, que nos llevó de ser un país autosuficiente en gasolinas, diésel, gas natural, a un país terriblemente dependiente de gasolinas, diésel, gas natural de los tejanos. Pues sí, yo comencé a señalar la semana pasada el perfil de estas personas. Por ejemplo, hoy Lourdes o Guadalupe Correa habló de Montserrat. Yo había señalado el viernes, que, por ejemplo, fue a hablar en contra de la reforma Fernando Bueno Montalvo. Imagínate qué tan ligados están a anteriores gobiernos. Este señor fue titular de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el sexenio de Peña Nieto. A hablar en contra de la reforma, un señor que ni más ni menos fue el director de Comisión Federal de Electricidad entre 2005 y 2011, Felipe Calderón. Pero además fue abogado general de Comisión Federal de Electricidad entre 1999 y 2005, con Vicente Fox. Fue consejero jurídico de la presidencia con Ernesto Zedillo entre 98 y 99. Fue secretario técnico de la Secretaría de Gobernación con Ernesto Zedillo entre 95 y 98. Estuvo en ahorro de energía con Ernesto Zedillo, 94-99. Estuvo en la Secretaría de Energía, 1993-1994, Zedillo Salinas. En 1989-1993 dirigió el ISSSTE en Veracruz con Salinas e incluso fue consejero jurídico en Relaciones Exteriores entre 85 y 89 con De la Madrid Salinas. Es decir, efectivamente son exfuncionarios del sector energético y de varios sectores que hoy vienen a defender a sus patrones, que son empresas extranjeras. Para no repetir los nombres que ya mencionó Guadalupe Correa, pues yo agrego a Rosanetti Barrios, de Finanzas, que estuvo en la CENER de 2013 a 2018. Bueno, pero también señalaría que, por ejemplo, ya sacaron a sus Iberdrola Boys, por ejemplo,
estuvo en el Foro 3 Paul Alejandro Sánchez, que formó parte del equipo de redacción de la reforma energética de 2013, que con apenas 27 años y prácticamente recién graduado, se convirtió, sorpréndete Vicente, en asesor del Consejo de Administración de Pemex y de Pemex Exploración y Producción. Una persona que estudió, que tiene una licenciatura en estudios internacionales, se convierte en asesor del Consejo de Administración de Pemex 2012-2014. Ahora, lo curioso es que entre 2010 y 2014 estaba haciendo un doctorado en política pública en el TEC de Monterrey. ¿De quién es hijo o de quién es ahijado o qué? Exacto. Habría que preguntarnos de dónde sale ese señor, porque lo que estamos observando, y me da gusto que hoy Guadalupe Correa lo haya señalado, porque estamos viendo a una serie de personas que se presentan a sí mismo como expertos del sector energético, pero que ante tanta tontería que dicen, yo empiezo a sospechar que de expertos tienen lo que yo tengo de chino mandarín. Es decir, nada, mano. O sea, a mí me parece increíble que gente que estuvo en este sector diga tantas tonterías y en realidad lo que ellos están defendiendo es lo que ellos hicieron. O sea, lo que ellos hicieron, que fue simplemente beneficiar a empresas privadas desde el momento que estaban en el poder. Entonces, ese fenómeno conocido muy bien en España, se conoce como el fenómeno de las puertas giratorias, creo que se tiene que evidenciar. A mí me parece muy importante, ojo, no es una descalificación ad hominem, que no se malinterprete, que no se trata de descalificar a alguien como persona, no, pero sí en el sentido de que tiene que ser muy evidente que estas personas que se presentan como expertos, en realidad hoy en día trabajan para empresas extranjeras. Trabajan para ellos y lógicamente pues deben de recibir. Por ejemplo, entra uno a la red LinkedIn y encontramos a gente que va al Parlamento Abierto a hablar en contra de la reforma, pero que en su currículum de LinkedIn, que es una red de profesional donde pones tu currículum de trabajo, y resulta ser que ahí te encuentras a gente que se presenta como experto, pero que estuvieron trabajando para Iberdrola durante 3 años. Entonces, regresando a lo que dije al inicio, bueno, qué bueno, Vicente, que los patos sacan las cabezas, qué bueno que hoy los vemos, qué bueno que finalmente dan su nombre, que sabemos quiénes son, que sabemos cuáles son sus relaciones que tienen y han tenido con el sector público y que hoy no los encontramos, curiosamente, como asesores del sector privado, ojo, manejando información confidencial, porque también esto hay que decirlo. No creo tanto que porque sean expertos. Yo la verdad no lo creo. Más bien lo que veo es que se trata de que cabildeas, eres un cabildero, utilizas tu estancia en el sector público para después pasar información, relaciones,
poderles decir dónde tienes los huequitos de ley en los que puedes intervenir y cosas de este tipo, ¿no? Yo, felicitaciones a Guadalupe Correa, creo que eso es lo que se tiene que hacer, evidenciar a esta gente que finalmente den la cara, porque en 2013 toda esta gente no dio la cara. Mira, ahí te van más que no señaló ahorita Guadalupe Correa. En el Foro 4 del 20 de enero, por ejemplo, se presenta un señor llamado Nelson Delgado y se presenta como director general de la Asociación Mexicana de Energía Solar Fotovoltaica, ASOLMEX. Entonces uno dice, no, wow, es gente que es amigable con el ambiente. Ah, no, pues es un experto. Sí, pero cuando te vas a ver su currículum, resulta ser que fue director general de generación y transmisión de energía eléctrica en Comisión Federal de Electricidad, que él elaboró y aprobó proyectos de inversión en transmisión de energía eléctrica, que desde Comisión Federal diseñó mecanismos de participación privada en proyectos de transmisión de energía eléctrica, que además trabajó en el establecimiento de requisitos para la adquisición de certificados de energías limpias. Él estuvo en el PRODECEN, pero además estuvo en la Secretaría de Economía en 2014-2015 con Enrique Peña Nieto. Y ojo, además estuvo en el Fondo de Empresas del Sector Azucarero entre 2004 y 2013. O sea, Fox, todo el sexenio de Felipe Calderón y parte de Enrique Peña Nieto. Y entonces uno dice, oye, pues, ¿y esta gente que se presentan como los grandes expertos? Por ahí ese mismo día se apareció un Iberdrola Boy que se llama Diego Racilla González, que trabajó para Iberdrola 3 años, 8 meses, prácticamente 4 años, entre 2017 y hasta mayo de 2021, trabajó como manager, ¿no? Energy Key Account para Iberdrola, que tiene él sí es ingeniero, mecánico electricista por parte del Tecnológico de Monterrey. Y se presentó como ejecutivo de la empresa Engie, pero nunca dijo en su presentación que trabajó para Iberdrola 4 años. Aplausos para Guadalupe Correa, porque efectivamente en público, en el Parlamento Abierto, pues ya sacó a estos patitos, Vicente, que no querían dar la cara. Oye, ya se presentó incluso el exrector de la UNAM, Francisco Barnés de Castro, aquel famosísimo que quiso aumentar las cuotas en la UNAM en 1999 y como resultado tuvo que renunciar a la rectoría de la UNAM, generó un conflicto mayúsculo y una de las huelgas más largas en la UNAM. Y se presentó a hablar en contra de la reforma. Mira, patético, la verdad, patético que gente de instituciones públicas que han vivido de lo público se pongan a defender intereses particulares privados. Pero mira, mejor que den la cara, Vicente, que veamos quiénes son estas mentes brillantes que están detrás. La verdad, como dice Martín Pérez López, lo del exrector da pena ajena. Yo agregaría a otro que se presentó como académico de la UNAM, que se apellida Castro, Eleazar Castro, también como académico de la UNAM, porque yo me pregunto, Vicente, gente como Eleazar Castro, que lo presentaron como licenciado, no sé exactamente licenciado en qué, o Barnés de Castro. Yo no sé si en el caso de Eleazar Castro hubiera podido estudiar en la UNAM si tuvieran las tarifas del ITAM o del ITESM o las tarifas de Harvard
o de Yale, o de Princeton, o del MIT. Yo creo que no hubieran tenido una licenciatura. Entonces es verdaderamente patético que alguien no tenga una licenciatura, una maestría, un doctorado, pagando 200 pesos al año, que es lo que se pagaba en la UNAM, 200 pesos al año, es decir, gratis, y que después el pueblo de México te pague tus estudios, te haga un profesionista, y ya que eres profesionista, salgas a defender intereses privados y peor, extranjeros. Esto hay que subrayarlo hasta la saciedad. No existen empresas mexicanas del sector eléctrico machuchonas que estén generando energía eléctrica con aerogeneradores o con celdas fotovoltaicas. No, son empresas extranjeras. Por lo tanto, están defendiendo intereses extranjeros. Muy triste. Así es. Hoy